Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es una bendición, es un gozo que puedas estar en esta mañana conectados con nosotros, que puedas estar dispuesto ahí en tu hogar para recibir esa palabra maravillosa que Dios tiene para ti, para alabar, para exaltar su santo nombre, para glorificarle, para que hoy juntos podamos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Quiero que me acompañes al Salmo 43, versículo 4. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Y fíjate qué hermoso es este versículo. Este versículo se encuentra enmarcado dentro de un salmo de liberación, de un clamor de justicia, y el salmista dice al Dios, la fuente de toda mi alegría. Y sabes, hoy es importante que conozcas, sepas y creas que tu felicidad no depende de las personas, ni depende tampoco de los bienes materiales, ni de todas las cosas terrenales. Nuestra felicidad, la felicidad genuina, aquella que no cambia sino que permanece sin importar las circunstancias, es aquella felicidad que proviene de Dios. Es aquella felicidad que solo Dios puede traer cuando tú vienes y le buscas. Generalmente los seres humanos buscamos adquirir cosas materiales, construir relaciones y demás para ser feliz. Pero Dios nos dice que en la medida en que nosotros le buscamos a Él primero, Él nos llena de ese gozo supremo, ese gozo que no pasa, ese gozo que no se reduce un momento, sino que es un gozo eterno y que se fundamenta en la presencia de su Santo Espíritu morando en ti y en mí, en el sacrificio de Cristo y la salvación que tenemos. Y eso es más importante que cualquier cosa terrenal. Así que yo te invito a que hoy, quizá tú digas, no tengo nada, estoy atravesando una situación difícil, ¿cómo puedo ser feliz? Créeme que cuando tú vienes y buscas a Dios, cuando tú vienes delante de su presencia, Él te llena de ese gozo. Cuando tú dependes, confías en Él, entregas todas tus cargas y crees que tu felicidad depende plena y absolutamente de Él. Así que yo quiero invitarte a que podamos adorar. El Salmo y este versículo culmina diciendo: te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Yo te invito a que ahí donde estás puedas adorar al Señor, puedas exaltarle, puedas conectarte con Él, te olvides completamente de todo a tu alrededor, dejes de hacer lo que estés haciendo y te puedas adentrar en su presencia y decirle hoy: aquí estoy, Señor. Padre amado, buenos días. Buenos días, amado Jesús. Buenos días, Santísimo Espíritu Santo de Dios. Hoy venimos, Señor, delante de ti con nuestro corazón dispuesto, con un corazón, Señor, que anhela ser lleno de ti, con un corazón, Señor, que anhela ser tocado, un corazón que anhela ser ministrado, Señor, un corazón que desea más y más, Señor. Hoy estamos aquí, dispuestos para adorarte, dispuestos para exaltarte, creyendo, Señor, que en la medida que nosotros te adoramos, que en la medida que nosotros te exaltamos, tú transformas toda tristeza, toda opresión, toda ansiedad, Señor, en paz, en gozo, en alegría, en libertad, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y hoy venimos delante de ti
Hoy queremos, Señor, ofrecerte todo nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, derramar nuestra alma delante de ti y poder entregar todas las cargas ante ti, Señor. Te amamos, Padre. Ven y llena este lugar, Señor, con tu presencia, con la presencia de tu Santo Espíritu. Ministra cada vida, ministra cada corazón, Señor. Hoy te ofrezco mi corazón. adoramos con todo nuestro ser, porque dice la palabra en Jeremías: Señor, no hay nadie como tú, pues tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no temería a ti, oh Rey de las naciones? Porque ese título te pertenece a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
porque tú eres único, Señor. Tú eres grande y tú eres poderoso. ¿Y sabes algo? El Antiguo Testamento cuenta la grandeza de nuestro Dios, cuenta, y allí se encuentran registrados todos los hechos grandes y maravillosos, y nos dejan ver que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios soberano, es un Dios poderoso, es el Dios de los ejércitos, como dice la palabra, es un Dios guerrero, es un Dios que pelea batallas. Y sabes algo maravilloso, es que ese Dios que obró en el pueblo de Israel, ese Dios que hizo historia en el Antiguo Testamento, es el Dios que, si tú lo crees, hoy y de aquí en adelante va a hacer historia en tu vida. Y así como obró con el pueblo israelita, también obrará en ti en la medida que creas, que le obedezcas, que te mantengas firme en el Señor. Así que yo te invito a que le adores, a que te exaltes, a que te goces, porque ese es nuestro Dios, un Dios de milagros y un Dios poderoso. Cuenta de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina, fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb, todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero al Señor de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero al Señor de los ejércitos. Vamos, adora ahí donde estás al Señor, canta conmigo y gózate en su alabanza en esta mañana. Cuentan tu Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina, fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero al Señor de los ejércitos. Le llaman guerrero,
desamparados. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria y todo el honor sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Sean bienvenidos. Si tú eres nuevo en nuestra transmisión, te damos también la bienvenida. Deseamos que el Señor ministre tu vida a través de la presencia de su Santo Espíritu, que lo cambia y lo transforma todo en nosotros, que es como esos ríos de agua viva que refresca nuestra alma en medio del desierto, en medio de las pruebas y de las dificultades. Quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, actives la campanita. Recuerda que estamos como Semilla de Reino, Iglesia Cristiana, y también que nos sigas en Facebook como Semilla de Reino, Iglesia Cristiana, y en Instagram como Semilla de Reino. De la misma forma, quiero invitar a tanto los hombres como a las mujeres a que nos acompañen a un tiempo maravilloso de estudio de la palabra que tenemos todos los sábados a las 4 de la tarde. Andrés es el encargado de dirigir Esforzados y Valientes, y yo estoy encargada de Entre Nosotras, así que no se lo pierdan y les extiendo esta invitación. De este modo les dejo con nuestro pastor Eduardo Durán. Muy buenos días, familia, espero se encuentren muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte un fuerte y caluroso abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones, que su amor, piedad y misericordia los acompañen todos los días de sus vidas. Doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión por primera, segunda vez, deseando que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas a través del conocimiento de esta palabra, que se convierta en esa luz que hoy necesitan tener para avanzar en esa voluntad que es perfecta de parte de Dios para cada uno de nosotros, como lo será para usted también. Hoy vamos a hablar de la oración eficaz que cambia y transforma vidas. La oración que realmente es efectiva, la oración que no es como nosotros decimos que es, sino como Dios dice que debemos orar, esas oraciones que realmente llegan a lo más profundo del corazón de Dios. Pero si una persona necesita y quiere y desea ver cambios en su vida, tanto espiritual como terrenal, deberá entender que solamente lo puede lograr a través de la oración, porque la oración es el inicio, es el comienzo de todo en el propósito de Dios. Acompáñenme en una oración para pedirle a Dios que tome el control de este tiempo y podamos seguir con este tema que es de gran bendición y de gran revelación para todos nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida, la salud y la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra. Disponemos nuestro corazón para ser guiados e iluminados a través de tu Santísimo Espíritu Santo en esta palabra, que sea la que estamos necesitando, que sea la que nos direccione, nos orientes hacia esa perfecta voluntad tuya, en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana, por quienes oro para que tu palabra sea revelada de una manera sobrenatural, la puedan entender y comprender, obedecerla y vivirla, para que ellos comiencen a ver esos cambios en sus vidas que tal vez hasta este momento puede ser que no los estén viendo, pero que hoy sea el inicio, el comienzo de ese transformar en sus vidas en las diferentes áreas. Te alabamos, te bendecimos, me encomiendo en tus manos, Santísimo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre qué es la oración. La oración es la respiración del alma. A través de la oración nosotros llegamos ante la presencia de Dios y nos desahogamos, hablamos con Él como hijos con un padre, como lo hace un hijo con un padre, y tenemos ese compañerismo, esa intimidad con Él. La oración es un tiempo a solas con Dios, donde yo puedo orar
tanto a solas en mi aposento, como puedo orar en cualquier lugar, momento donde me encuentre, porque lo vamos a hacer internamente. Entonces, este tiempo de oración que vamos a tener con Dios se convierte en un tiempo de refrigerio, en un tiempo donde podemos ser nosotros tal cual como somos delante de la presencia del Señor, y Él va a estar escuchándonos. Pero usted debe saber que Dios recompensa a los que oran. Todos aquellos que le buscan en oración, Dios promete recompensarles, y eso lo dice en la cita de Mateo 6:33, y le pido que me acompañe por favor. Dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios promete recompensar a todos aquellos que le buscan en oración, todos aquellos que confían, creen en Él y van ante su presencia, nunca saldrán con las manos vacías. O sea que lo que suceda en nuestra vida va a ser el resultado de la intimidad que tengamos con Dios a través de la oración. Por eso confirmamos que la oración es poderosísima para cambiar y transformar nuestras vidas. Ahí es donde se inicia realmente el verdadero cambio, ¿sí? Y entonces, a veces creemos que sabemos orar, pero no todo el mundo sabe orar de la manera correcta para que esta oración tenga la respuesta que necesitamos, anhelamos ver y se cumpla esa voluntad de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a enseñar a sus discípulos la manera correcta de cómo ellos debían orar, y usted también va a aprender ese modelo, ese diseño de oración, o va a corregir la manera como usted está orando hasta este momento, y está en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la inspiración y la motivación para sus discípulos a que les enseñen a orar. Ellos podían darse cuenta la vida de oración que Él mantenía y la relación tan profunda, íntima y estrecha y permanente que Él sostenía con el Padre, porque si vemos, dice que estaba Él orando, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó a Él y le pide que le enseñe a orar, que le diga la manera correcta de cómo ellos debían aprender a orar. ¿Y quién más nos puede enseñar a orar sino quien es la fuente de la oración, el Hijo de Dios? ¿Puede alguien mejor que Él enseñarnos a orar? Y si Él enseña este modelo de oración, es porque Él sabe que es efectivo. Y no hay nada mejor que hacer las cosas creyendo que lo que estamos haciendo está bien y que tendrá un resultado. Entonces, este discípulo se acerca y se interesa, o sea, en conocer de qué manera ellos también podían aprender a orar como Él lo hacía con el Padre. Y entonces, a través de esta petición, Él va a enseñarle la manera correcta para orar, y que usted debe aprender y tener presente en esta mañana. Y Él centra su enseñanza en 8 puntos que usted debe entender, ¿sí? Cristo enseñó primero la necesidad de acercarnos a Dios como hijos de un Padre Celestial, que debían santificar su nombre, que debían pedir: venga tu reino, que debían pedir: hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra, que debían pedir el alimento de cada día, que debían pedir perdón y dar perdón, que debían pedir que fueran librados de la tentación y que fueran librados de todo mal, o sea, del diablo.
8 puntos en los cuales están en la oración. Pero nosotros vamos a centrar la enseñanza en el punto número 4, que dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Cristo enseñó a través de la oración que nosotros debíamos pedir que su voluntad se hiciera en nuestra vida, aquí en la tierra como en el cielo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según Romanos capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios primero es buena, agradable y perfecta. Es una voluntad que tiene un propósito, que tiene un fin para la vida del hombre, para el ser humano, para nosotros, para usted y para mí, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también la voluntad de Dios es soberana, y esa voluntad se hace y se establece en los cielos, pero también aquí en la tierra. La voluntad de Dios no puede ser estorbada, no puede ser frustrada finalmente en el plan que Él ha determinado y en su mandato. Dios, en su perfecta voluntad, muchas veces permite que sucedan cosas en nuestra vida, pero que finalmente estarán obrando con un propósito de su voluntad determinada antes, ¿sí? La voluntad de Dios va de la mano con el propósito de Dios. Dios establece un buen deseo, una voluntad en el reino de los cielos, pero también esa voluntad tiene un propósito para nuestras vidas, y lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12, y de esta manera usted va a entender mejor de lo que estamos hablando en esta mañana y de lo que Jesús está enseñando, que debemos pedir que se haga su voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, ¿sí? Dice la palabra: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí podemos encontrar la voluntad y el propósito de Dios, el propósito que debe cumplirse cuando se hace la voluntad de Dios. El propósito de Dios la voluntad de Dios, es que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para darnos salvación a través de Jesucristo. Y su propósito es que ya nosotros en esa salvación glorifiquemos, demos honra y gloria a Dios con nuestras vidas. Ese es el propósito. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y Efesios capítulo 1, 4 y 5 lo sigue confirmando de una manera mucho más clara, para que usted vaya entendiendo por qué cuando ore debe pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él en su vida. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 4 está la voluntad y el propósito. La voluntad va hasta donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa fue la voluntad de Dios. Antes de la creación del mundo, antes de que todo lo que vemos existiera, que existiera usted, que existiera yo, ya había una voluntad de Dios establecida en el reino de los cielos que se debía cumplir, y era que nos haría salvos a través de Jesucristo. Esa era la voluntad. ¿Cuál es el propósito de esa voluntad? Lo dice ahí seguidamente: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, conforme a su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es que usted viva una vida de santidad, una vida pura, sin mancha, sin arruga, delante de Él, como respuesta a esa salvación que Él nos dio. ¿Estamos cumpliendo el propósito de la voluntad de Dios? Sería una pregunta para irnos haciendo y después responderla, ¿sí? Pero también no solamente existe la voluntad de Dios
sino existe la voluntad de Satanás, el diablo, y existe también mi voluntad, su voluntad también. ¿Qué sucede con estas dos voluntades? La voluntad del diablo y la voluntad de nosotros. ¿Por qué Jesús enseña que debemos pedir que se haga la voluntad de Dios? Porque esa voluntad de Dios puede verse afectada, estorbada al hacer nuestra voluntad o al buscar el enemigo que se haga la voluntad de él. Por eso en esta oración la petición no puede ser removida de cuando nosotros oramos. Es importante que usted tenga muy claro que ante la voluntad de Dios pueda estarse haciendo las otras dos voluntades de las que estamos mencionando. Y esas dos voluntades la palabra de Dios las menciona y dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 y 26 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y vemos aquí que muchas personas están cautivos a voluntad de Satanás, han quedado presos en la voluntad de Satanás, consecuencia de sus pecados, de sus obras, de sus acciones, de estar haciendo su propia voluntad. Terminaron haciendo la voluntad del diablo, mas nunca estuvieron haciendo la voluntad de Dios. Es importante que usted entienda que la voluntad de Dios debe prevalecer, permanecer ante cualquier voluntad propia y del reino de las tinieblas. Y dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y habla de que el hermano Apolos no había tenido de ninguna manera voluntad de ir a visitarlos, que por el momento no había querido, pero ya después podría ir. Y se está hablando de la voluntad. Entonces estamos hablando de la voluntad de Dios, de la voluntad del enemigo y de la voluntad de nosotros. Tres voluntades. ¿Cuál de ellas debe hacerse? ¿En cuál de ellas debemos caminar? ¿Y por qué debemos caminar en la voluntad de Dios? No en la nuestra ni en la voluntad del enemigo. Porque es importante que usted sepa cuál voluntad se está haciendo en este momento en su vida. O la voluntad del hombre, de quienes le están rodeando. Esta voluntad de Dios va a buscar ser estorbada por el enemigo. Dios sabe las cosas buenas, agradables y perfectas que Dios tiene para nosotros, pero Él está interesado en que esa voluntad no se lleve a cabo en nosotros. Por lo tanto, Él va a buscar estorbar la voluntad de Dios de una manera que no se cumpla el propósito de nuestras vidas, y eso lo vemos clarísimo en la misión que Dios le había encomendado a nuestro Señor Jesucristo, ese acuerdo que ellos habían planeado, gestado desde antes de la creación del mundo, ese misterio que había y estaba reservado en el corazón de Dios y que ningún hombre, reino, principado lo había conocido, y que Dios se lo revela al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y que es ese misterio de salvación, la manera como debíamos ser salvos ante la caída, ante la muerte espiritual que se cometió en el Edén. Dios había planeado, organizado con nuestro Señor Jesucristo, la manera para darnos salvación como muestre su amor grande. Ahora ya planeada en los cielos, ahora debía ejecutarse aquí en la tierra. Recuerde lo que la palabra nos está enseñando. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. O sea, lo que Dios había planeado en el cielo para con la humanidad, ahora se debía llevar a cabo aquí en la tierra. El enemigo buscaría estorbar esa voluntad para que nosotros no tuviésemos esa salvación que era el deseo de Dios para todos nosotros. Y vemos en Mateo capítulo 16, versículo 24, lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí en este texto vemos la voluntad de Dios con el propósito de Dios, clarísimo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En la voluntad de Dios estaba que Él muriese y resucitase al tercer día. Esa era la voluntad de Dios. Y el propósito de Dios era que a través de ese sacrificio en la cruz nosotros seríamos salvos. Pero Satanás entra en Pedro y comienza Pedro de una manera muy sutil, aparentemente pensando en que no fuera a Jerusalén para que no muriera, y le intenta hacerle reconvenir, retractarse, ir allá para que no se cumpliera ese propósito. Él ingenuamente, inocentemente, estaba siendo usado por el enemigo para estorbar la voluntad de Dios. Pero Jesús conocía que esta amabilidad no era de Pedro, sino venía de Satanás a través de Pedro para estorbarle esa voluntad, ese propósito por el cual Dios lo había enviado aquí a la tierra. Entonces él lo identifica, es cuando le dice: quítate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Los estorbos siempre están donde no deben estar. Siempre van a buscar impedir, detener, obstaculizar el propósito de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden estar rodeando en este momento para impedir que la voluntad de Dios se esté cumpliendo en nuestras vidas. Los problemas, las adversidades, las situaciones, el esposo, la esposa, los hijos, la familia, la economía, todas esas situaciones, de una u otra manera, el enemigo puede usarlas para estorbar la voluntad de Dios, para desanimarnos, para enfriarnos, para alejarnos, para distraernos. Y mientras no se cumpla la voluntad de Dios, su propósito no se va a llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Cómo venzo esos estorbos que se levantan en mi vida y que van a buscar distraerme, apartarme, detenerme de que se haga la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo los venzo? Pues ahí mismo en la cita que estamos leyendo en el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús les dijo que para que se haga la voluntad del Padre y la voluntad de Dios en nuestras vidas, sus discípulos debían morir a sí mismos, morir a su yo, a mi manera de ser, de pensar, a mis deseos, a mi voluntad. Yo debo negarme a todo mi ser para hacer la voluntad de Dios, morir al yo que impide que avance en ese propósito de Dios, porque Él dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere seguir a Jesucristo, si alguno quiere obedecerlo, si alguno quiere que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, debe negarse a sí mismo para que prevalezca y se establezca la voluntad de Dios en sus vidas. De lo contrario, se estará haciendo mi voluntad, la voluntad del enemigo. El propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas y vamos a tener muchas veces una vida estancada, una vida de un círculo vicioso. Vamos a ver cada día lo mismo, porque esa es nuestra voluntad y la voluntad del enemigo, porque como dice la palabra, estamos cautivos cuando estamos presos de la voluntad de Satanás, presos, cautivos. Es que las cosas van a ser siempre igual en nuestra vida, y por eso la oración cambia y transforma la vida de una persona, libera, porque según como oremos y actuemos en obediencia a la palabra de Dios, comenzamos a ver que ese propósito de Dios, que esa voluntad se comienza a cumplir en nuestras vidas. Y Jesús les enseña que debían negarse.
Y muchas veces no queremos negarnos, queremos seguir siendo los mismos, queremos seguir siendo desobedientes, queremos seguir pensando de la manera como pensamos, concibiendo las cosas como las concebimos y no como Dios las concibe. Y ahí estamos dando vueltas, y es importante que usted entienda en esta mañana y tenga muy claro este tema, esta palabra de que la voluntad de Dios debe prevalecer ante cualquier otra voluntad de nosotros y del reino de las tinieblas. Y vemos cómo Jesús se negó a sí mismo en el Getsemaní y buscó hacer la voluntad de Dios. Dice en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 41-42. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es un versículo para analizar muy bien. Ya los dos habían acordado desde antes de la fundación del mundo que Él vendría aquí a la tierra para redimirnos y darnos salvación como muestra del amor de Dios para con toda la humanidad. Dios ya sabía que Adán y Eva pecarían y se planeó este plan de salvación en los cielos, ¿sí? Ya Jesús acá en la tierra debía ejecutar, llevar a cabo la voluntad, lo cual lo hizo perfectamente, y por eso Él muchas veces menciona: no hago nada sin que el Padre me muestre, porque era direccionado por Dios en esa voluntad. Él cumplió todas las profecías, todo lo que se anunciaba, se decía de Él y que Él haría, Él lo cumplió al borde de la letra, sin quitarle, añadirle. Todo fue perfecto. Solo aquí en el Getsemaní, al Él, en su humanidad, ver lo que le esperaba, miró, pidió a Dios y buscó la posibilidad en su humanidad, si había alguna otra forma de que se diera esta salvación sin de pronto llegar a este momento, a este sacrificio tan doloroso. Pero Él en su humanidad está hablando, porque Él puede entendernos a nosotros, porque Él tuvo un cuerpo de carne y Él vivió y experimentó muchas cosas que experimentamos los seres humanos, y en esa humanidad es que le dice a Dios, le hace esta petición. Pero finalmente Él dice: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él se negó a su deseo. Él se olvidó de lo que podía vivir y experimentar en ese momento para centrarse en que se hiciera la voluntad de Dios, para que de esta manera acabara su obra y se cumpliera el propósito. Donde Jesús no se niegue, ceda a su humanidad, el propósito de Dios no se hubiese cumplido en nuestras vidas. Y vemos que también Pablo fue estorbado cuando buscaba hacer la voluntad de Dios, y lo manifiesta en primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18, y dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo deseaba ir a visitar la iglesia, pero él manifiesta en este versículo que una y otra vez fue estorbado. Una y otra vez usted y yo podemos ser estorbados por el enemigo para impedir que se cumpla la voluntad de Dios y a su vez su propósito. Y vemos cómo el enemigo opera, cómo actúa, y nosotros debemos sobreponernos a estos estorbos, negarnos a nosotros mismos, esforzarnos para seguir y continuar adelante. Pero la voluntad de Dios, muchas personas no la hacíamos, no la obedecíamos porque no la conocíamos antes de conocer el Evangelio. Y dice el salmista en el Salmo 143, versículo: Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. Él está pidiendo a Dios que le enseñe a hacer la voluntad y que lo guíe a través de su Espíritu Santo a esas tierras de rectitud, de justicia que están dentro de la voluntad de Dios. Hay que pedirle a Dios: enséñanos a hacer tu voluntad. ¿Y cómo Él nos va a enseñar a hacer su voluntad? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije: he aquí,
que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya hay una voluntad determinada y establecida y escrita en el libro de la vida. Y nosotros desconocemos esa voluntad, lo que ya se escribió de nosotros, lo que está escrito en nuestras obras, lo que hacemos, lo que somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y le decimos: aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, para pedirte que me enseñes a hacer tu voluntad, que me muestres, que me direcciones a través de tu Espíritu Santo a hacer esa voluntad conforme está escrito en el libro de la vida. Dios nos va a guiar a esa voluntad y debemos nosotros luchar para que el enemigo no la estorbe y hacer lo que Dios quiere que haga y que ya está escrito. Debemos conocer para esto la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sabemos qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas conforme está escrito en el libro de la vida? Dice Romanos capítulo 2, versículo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, yo debo sumergirme en el conocimiento de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. No hay otra manera que yo me dé cuenta cuál es el propósito, el plan, el diseño, el modelo que Dios tiene para mi vida, si no es a través del conocimiento de la palabra de Dios, que mi mente es transformada, renovada y puedo entender y comprender por qué Dios me creó y qué quiere Dios que haga ahora en Cristo Jesús, en la nueva vida que Él me está dando, en esa salvación que Él me dio. Yo debo conocer la palabra de Dios, y muchas personas no conocen todavía la palabra de Dios y están fuera de la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad del enemigo y estancados en la vida sin avanzar. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, vamos a entender qué Dios quiere que hagamos y qué estamos haciendo y qué no debemos seguir haciendo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para hacer su voluntad, porque cuando conocemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Vamos a quitar nuestra voluntad, vamos a quitar la voluntad del enemigo para que se establezca la voluntad de Él, y eso lo manifiesta en Hebreos capítulo 10, versículo 8 y 10, que dice: y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me gusta muchísimo cuando dice: quita lo primero para que se establezca lo segundo, lo último, que es la voluntad de Dios. A veces necesitamos quitar todo aquello que está estorbando la voluntad de Dios para que se establezca esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a través de la oración del Padre Nuestro que ellos debían pedirle al Padre que se hiciera la voluntad de Él, como está establecida en los cielos, aquí en la tierra, en sus vidas. De esta manera sus vidas tendrían el propósito por el cual Dios hace todas las cosas y de gran bendición. Todos los días usted debe pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él, mas no su voluntad ni la voluntad del enemigo. Que esa voluntad que Dios determinó, ese plan, ese diseño, ese modelo, esos pensamientos que Él tiene para nuestras vidas se establezcan en nosotros. No importa, hayan cosas que estén contrarias en este momento. Si usted ora y le pide a Dios, hágase tu voluntad, esa voluntad va a prevalecer ante cualquier voluntad, porque usted está clamando a Dios. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esta palabra y queremos pedirte que seas tú haciendo tu voluntad en nuestras vidas conforme lo has determinado y lo has establecido en el reino de los cielos, aquí en la tierra, para con nosotros, para con toda la humanidad. Queremos estar en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta.
Queremos, Señor, alinearnos con esa voluntad. Y si nos estamos saliendo, si nos hemos salido, si estamos fuera de esa voluntad, hoy te pedimos que tengas piedad y misericordia de nosotros y comencemos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo, enseñados a practicar, a hacer esa voluntad en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Honra y gloria sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, me alegra muchísimo haber estado con ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana, una semana de grandes bendiciones, de cielos abiertos, y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta pronto.